Hoy, después del mediodía, se les trasladó dos hojas. Eh, Cada una de ellas, las hojitas lleva el planteamiento de preguntitas, es decir, como un cuestionario, un laboratorio, ¿no? Eh, Señalamos ahí ciertas preguntitas a mi manera, mi lógica, para lo que nos vamos a tener presente como prácticos que vamos a hacer en el manejo de los medios de impugnación de carácter especial contemplados en leyes especiales, que yo les di también la semana anterior un listado. Entonces, hoy espero que ustedes ya hayan leído la ley de servicio civil. Van a decir que es mucho, pero tal vez con una lectura rápida, que es bueno, por supuesto, y ahorita nos vamos a referir a ciertos aspectos de la ley. Por eso es que de las, ¿cuántos artículos contiene la ley de servicio civil? Pues son como 98. Y de ahí del capítulo único, la parte final, disposiciones transitorias, son artículos, a ver, señalados con números romanos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Son 10 artículos. Bueno, entonces serían como 90 y 80 y ¿cuánto? 104 artículos. Y esos 104 artículos, difícil de tener a la memoria. Es imposible, ¿no? Tener la memoria el contenido de cada artículo. ¿Ya? Entonces, pero como vamos a ser abogados y en algún momento dado en la parte práctica de nuestra vida profesional, o incluso ahora mismo, ustedes pueden ser consultados, abordados por alguien, un amigo, pariente, que trabaja con él, la administración pública, o ustedes también mismo, ver sus derechos como trabajadores del Estado, como servidores públicos, como menciona la ley de servicio civil, al empleado público, pues ahí están establecidos los derechos y obligaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros encontrar en la ley? Pues, definitivamente el medio de impugnación, muy bien, pero ahí saber de la materia, ¿verdad? La materia del servicio civil, ya sabemos que es derecho laboral, pero del trabajador de la administración pública. De la administración pública centralizada. Apaguemos nuestros micrófonos por ahí, nos interrumpen, ¿no? Por favor. Entonces, decía, esa es la razón de ser, entonces, el por qué tenemos que contar con estas leyes. Son leyes administrativas, ¿ya? Que regulan derechos especiales. En la ley de servicio civil, la ley, repito, de derecho laboral para el servidor público o el empleado público, un sector grande, pues ahí está su ley. La otra ley que a mí me gustaría, a ver si nos da tiempo, es la ley de clases pasivas civiles del Estado. Esta segunda ley que tenemos en el Estado, eh, ¿por qué razón lo tenemos acá? Es porque como materia de clases pasivas civiles del Estado, le corresponde su administración. ¿Sí? ¿Qué autoridad, qué institución del Estado es el que tiene competencia para conocer de la materia que regula esta ley? Clases pasivas civiles del Estado es la ley, la Oficina Nacional de Servicio Civil contemplado en la ley de servicio civil. Es decir, son dos leyes, pues, que tiene que tener sobre el despacho, ¿verdad? El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil o los miembros de la Junta Nacional de Servicio Civil. Yo quisiera pedirles, si todos están ya reunidos y con la ley en la mano, quisiera yo
pedir su apoyo. Es decir, puedo pedir a alguien que se ponga a leer ciertos artículos que estoy mencionando, ¿no? Ya dijimos 104 artículos, pero aquí voy indicando yo qué artículos necesitamos tener presentes, es decir, en la memoria. Por ejemplo, artículo 1. ¿Cuál es el carácter de la ley? Con otras palabras, eso está en el epígrafe del articulado, ¿no? ¿Cuál es el carácter de la ley? Significa cuál es el objeto de esa ley, el propósito de esa ley, hacia dónde va dirigida esta ley de servicio civil, ¿no? Eso está en el artículo 1. Y luego el propósito exactamente, el artículo 2. El artículo 4 está el servidor público, es decir, el concepto del servidor público lo define este artículo de una manera técnica. El artículo 5, fuentes supletorias, dice el epígrafe. Es decir, esto tenemos que tener en cuenta nosotros para casos concretos, de la práctica. Licenciado, perdón que le interrumpa. Sí. ¿Será que los compañeros que tienen activado el micrófono podrían apagar el micrófono, por favor? Y, licenciado, si fuera tan amable de repetir las leyes que estamos utilizando, ya que va demasiado rápido, por favor. Estuvo bien. Aria estuvo muy bien de hacerme, a lo mejor yo voy, porque tengo ese problema de la hora, ¿va? Pero si no nos da tiempo, pues tranquilo. Muchas gracias, Aria, y por favor, ya, nuevamente, apaguen sus micrófonos, ¿sí? Muy bien, muy bien. Pues, sobre su es la ley de servicio civil. Ley de servicio civil, el decreto de 1748 del Congreso de las Repúblicas, ¿no? Esta ley no ha sufrido modificaciones, jóvenes, fue emitida allá por el año 1969. ¿Se imaginan ustedes, ¿no? Año 1969, ¿cuántos años tiene la ley? Aún, y ese es el gran problema que hay en la administración pública, si ustedes han escuchado, ¿no? La corrupción, todas esas cosas negativas que hay en la administración pública. Muchos autoridades, analistas, abogados, echan la culpa al contenido de la ley de servicio civil, que resulta ya insuficiente, poco aplicable ya en la práctica para los empleados públicos. Una razón de ser de esta ley, dicen, que por qué se emitió, porque se imagina antes del año 1969 cómo estaba reglamentado la relación de trabajo del trabajador del Estado, ¿ya? Si nos remontamos en la historia, jóvenes, de la época colonial, cuando surgen las instituciones españolas aquí en Guatemala, pues así seguí, definitivamente tuvieron que reclutar. Este concepto es muy especial en los recursos humanos de la administración pública. Que nombrar personas con o sin especialización para ocupar un puesto en la administración desde entonces, ¿no? Muchos eran nombrados allá en España para acá, y otros acá cuando surgen los ayuntamientos, hoy conocidos como municipalidades, los primeros empleados públicos fueron hijos de los criollos, es decir, nietos o hijos de españoles nacidos en Guatemala. Lindo, muy linda la historia, jóvenes. El gobierno nacional, digámosle, pero representante de los reyes de España, ¿no? Era la Capitanía General de Centroamérica. El único vestigio que queda hoy día es allá la antigua Guatemala, ¿verdad? Palacio de los Capitanes. Pero cuando fue trasladado a la capital, estuvo ahí donde hoy es el Parque Central. No sé si han venido ustedes al centro de la zona, aquí en la zona 1, yo estoy ahorita en la zona 1, allá por el Parque Centenario. ¿Por qué le llaman Parque Centenario? Porque allí estuvo el edificio colonial de arco, ¿verdad? Portales que le llaman también, del gobierno de Centroamérica.
¿ya? El representante de la Capitanía General de Centroamérica, representante de España para acá. Y donde está hoy el Palacio Nacional de la Cultura, ese edificio grande que está ahí, pues ahí estuvo el edificio también de Arcos del ayuntamiento. Ese era el gobierno local, ese era el que administraba las cosas para los guatemaltecos, digámosle en ese momento, pero hijo de los criollos, pues, hijo de españoles, nacidos aquí en Guatemala, y los españoles, ¿verdad?, que radicaban acá, también aquí. Bueno, sale pues porque ¿quiénes fueron los primeros empleados públicos? ¿Cómo estuvo regulado esa relación laboral? Pues, señores, tendrá que ser parte de una investigación, de una bonita tesis, ¿verdad?, de graduación. Bueno, ahí viene entonces la relación. Pues en 1969 se emitió esta ley por primera vez en la historia de la administración pública guatemalteca por abogados, y hay dos abogados todavía que fueron creadores de esta ley, ya son muy ancianos, la verdad, nuestros respetos para ellos, grandes civilistas, juristas guatemaltecos de la San Carlos, con mucho orgullo, emitieron esta ley en su momento. Pues en su momento definitivamente fue un gran avance, ¿no? Pero desde 69 hasta hoy, jóvenes creo que ya son como 50 años, ¿no? 50 y pico de años ya, la vigencia de la ley. Pues en ese entonces, esta ley tuvo intento de ser modificada ya por el año 1986, bajo la vigencia de la actual Constitución Política de la República. Hubo intento, digo, hubo intento por los diputados, los legisladores, y con la participación de los técnicos de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Sí, eso sí, lo digo con conocimiento de causa, diría, la participación acá en la formulación de el primer intento de reforma. A actualizar, escucharon, ¿en qué año? 1986, en la década del primer gobierno democrático, en este régimen que estamos viviendo entonces. Fue el intento de actualizar el contenido de la ley a esa realidad de 1986, pero no se logró por cuestiones políticas, ¿no? Intereses políticos siempre impera y no se logró. Lo único que se logró después fue la emisión de su reglamento, ¿no? Hasta ahí, entonces, esta ley en 1990, la década de los 90, es que esta ley resulta siendo vigente y positiva, ¿no? Porque fue ampliado, fue aclarado el contenido de la ley a través de las normas reglamentarias. Bueno, a partir de ahí entonces, la ley está vigente, ¿no?, para aplicar a ciertos casos. Como no es posible ya su aplicación por la realidad, o tal vez, si se quiere pensar muy bien, ¿no?, de manera positiva, por necesidad de servicios públicos o servidores públicos especializados en el ámbito de la administración pública, pues posiblemente por eso es que hablaron de ciertas posibilidades de nombrar personas para ocupar puestos en la administración pública, con la participación del Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas. Emiten un acuerdo especial para ponerse de acuerdo, ¿no?, en nombrar personas especiales a través de otros medios. Bueno, contratación de todas maneras, pero con fórmulas, las fórmulas de carácter presupuestario. Por eso es que el servidor público, a que se refiere exactamente la ley de servicio civil, es aquella persona nombrada en un renglón presupuestario, dice Jones, muy acucioso, ¿va? Un reglamento, un código presupuestario 011 le llaman. Que eso le da mi explicación, que es aquel trabajador permanente de la administración pública, lo que hace carrera administrativa en la administración pública. Para él va dirigida esta ley. A la par del renglón presupuestario 011 están los famosos 021, 022, que les llaman, ¿no?, y el famoso 029, que son de libre contratación, ¿sí?,
así les llaman, que son de libre contratación. No importa capacidad, no importa conocimiento de carácter técnico, de carácter científico, para ocupar un puesto en la administración pública. Y ahí entonces el surgimiento de la corrupción, el compadrazgo, la práctica del compadrazgo, la impunidad, si ustedes quieren, en la administración pública. Hay empleados públicos decorativos. Soy claro en manifestar mi crítica y pena. Puestos creados, ¿no?, a manera de apoyar, de ayudar a un ministro, a un director, qué sé yo, a colocar a sus parientes, amigos, hijos, qué sé yo, en puestos así claves en la administración pública, con, por supuesto, grandes ventajas de carácter laboral, salario, bonificaciones, etcétera. Eso es, entonces, la gran preocupación, la gran anarquía que hay en la administración de recursos humanos en la administración pública. Muy bien, pero entonces, dicho esto, un poco, yo a veces me emociono cuando hablamos de este tema en la administración pública, porque todos los jóvenes, ustedes, yo, nuestros parientes, familiares, hijos, esposas, novia, qué sé yo, amigos, concurrimos ante las oficinas de la administración pública. Cualquier oficina de administración pública tenemos que ir, ¿va? Registro mercantil, registro de la propiedad, RENAP, bueno, para hacer el estado de las instituciones. Como abogados y como notarios terminamos haciendo ese trabajo ante las oficinas públicas. Y ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? Un empleado público atrás de una ventanilla responde mal a uno, ¿no? Pone su criterio. En muchos casos, entonces, retrasan aquella característica del derecho administrativo que hemos manifestado, hemos estudiado nosotros acá en nuestra aula, en nuestra discusión, de que el derecho administrativo tiene que ser eficiente, ¿verdad?, eficaz, rápido, barato, gratuito, etcétera, ¿no? Esas características. Por eso decía, creo que lo dije en una oportunidad, en la práctica la situación es distinta. Entonces aquí va un poquito la fundamentación, el por qué he dicho y ahora digo del recurso humano. El ser humano que trabaja en la administración pública, cualquier ámbito, señores, nosotros nos enfrentamos a una realidad y tenemos que exigir que se cumpla con el servicio, ¿no? Porque a la vez, otra crítica tal vez un poquito doloroso, ¿no? Digo, el salario, los beneficios que obtienen los servidores públicos jóvenes es recibido del pueblo. Nosotros como los sujetos de derecho, los ciudadanos que tenemos obligación con el Estado de pagar nuestros impuestos, ahí va una parte para el pago de sueldos y salarios y todos los beneficios que tienen los servidores públicos, ¿no? Es el pueblo que paga el salario, no el Estado. El Estado nada más es el medio, es el administrador de las cosas públicas. Que decimos, aquí está un poquito. Muy bien. Dicho esto, vamos de lleno a la ley mejor. Artículo 1. ¿Alguien puede ayudarme con la lectura? Sí, licenciado. Artículo... Gracias, Dominga. Escuchemos todos, por favor. El artículo se refiere al... Artículo 1. Carácter de la ley. La ley es de orden público y los derechos que consigna son garantías mínimas irrenunciables para los servidores públicos, susceptibles de ser mejoradas conforme las necesidades y posibilidades del Estado. De consiguiente, son nulos ipso iure. Todos los actos y disposiciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos de la Constitución. Establece de los que señala esta ley y de todos los adquiridos con anterioridad. Gracias, Stephanie. Ahí, primera observación, ahí está la base de lo que yo decía. Es una ley de carácter laboral. Los conceptos que establece ahí, que dice, que establece los derechos, que consigna los derechos, como garantías mínimas, irrenunciables para los servidores públicos, susceptibles de ser mejorados. Jóvenes
casi la misma redacción del Código de Trabajo, ¿no? Que en la parte considerativa del Código de Trabajo. Ustedes ya llevan derecho al trabajo, ¿no? La parte procesal no sé. Pero esto es exactamente lo que se justifica para manifestar de que sí es una ley de carácter laboral. ¿Susceptible de ser mejorada? Sí, pero como ya dije yo que la ley no ha tenido modificación, entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? Las organizaciones sindicales, o como no mejoran las condiciones, entonces dio lugar al surgimiento de las organizaciones sindicales en el sector público. Y una organización sindical, pues definitivamente tiene que contar con su personalidad jurídica, ¿verdad? Que son los estatutos, que es ley especial de clase trabajadora. Cualquier condición que establece cada sindicato, pues definitivamente son aceptadas por la autoridad, entonces puede aumentar un poquito, mejorar el horario, tener preferencia en las clasificaciones para un ascenso, etcétera, ¿no? Las vacaciones que sean un poquito más largas, todo eso disponen en un proyecto de ley, que es los estatutos, pues definitivamente aumenta, mejora las condiciones y los derechos que están establecidos en esta ley de servicio civil a través de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Ahí es donde se desarrolla o se mejoran estas condiciones. Bueno, entonces ahí estamos, ¿eh? Son garantías mínimas e irrenunciables para la clase trabajadora. Pues. Justificamos que es una ley de carácter laboral, así de sencillo. Vamos con el artículo 2. ¿Alguien más? Propósito de la ley. ¿Alguien nos pueda ayudar con la lectura? Buenas tardes, licenciado. Sí, muchas gracias. Artículo número 2, propósito. El propósito general de esta ley es regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores con el fin de garantizar su eficiencia, asegurar a los mismos justicia y estímulo en su trabajo y establecer las normas para la aplicación de un sistema de administración de personal. Muchas gracias, Liz. Muy amable. Escuchamos esto, el propósito o el objetivo de la ley es regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores con el fin de garantizar la eficiencia, etcétera, todo el resultado de trabajo y la capacidad de la persona, ¿no? Un trabajador, pues, es calificada, que es capaz para desempeñar un cargo, pues en el desempeño ya del cargo, esa persona puede recibir capacitación, ¿ya? Puede recibir formación mejorada para efecto de lograr su ascenso, ahí mismo, hacer práctica la carrera judicial. Por favor, apaguen su teléfono, su micrófono. Bueno, el otro artículo que nos interesa, así yo no les digo toda la ley, ahorita ustedes ya leyeron la ley y rápido se ubican. Por favor, el artículo 4. ¿A qué se refiere el artículo 4 de la ley? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 4, servidor público. Sí. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública. Muchas gracias. Ahí está ya establecida el calificativo. ¿Cómo se le llama el empleado público? Para mí, en la práctica, en mi lenguaje está la palabra empleado público, pero legalmente la ley establece servidor público, ¿no?
pues es la persona aquella que trabaja en cualquiera de los niveles de la administración pública. Y al decir administración pública, no sé, ya se les dijo aquí, pero si no, hagan un paréntesis, ¿verdad? La administración pública, ahora jóvenes, ahora solamente se refiere a los empleados que trabajan en el ámbito del organismo ejecutivo. ¿Sí? Es decir, la ley nació en el año 1969, iba dirigida para todos los trabajadores de la administración pública, es decir, además de la administración pública central, las descentralizadas entonces, y las desconcentradas, las entidades descentralizadas autónomas entonces. Así era. Sin embargo, con posterioridad, jóvenes, los dos organismos de Estado, el judicial y el legislativo, emitieron su propia ley, ¿ya? De carácter civil para regular la relación de trabajo de los empleados o los servidores públicos del organismo legislativo, del organismo ejecutivo. Como también a partir de la década de los 90, y por 97, 98, se emite la ley de servicio civil municipal, es decir, para los trabajadores de las municipalidades. Y así las otras entidades descentralizadas emitieron sus propias normas para regular la relación de trabajo entre esa administración con sus empleados, con sus servidores. Así estamos. Pues la USAC pues, cuenta con su propio régimen de recursos humanos, ¿no? Y así todas las entidades administrativas de los niveles que hemos mencionado. Dicho esto, ¿sí? Que quede claro, la administración pública hoy, en paréntesis les dije, para los ministerios que integran el organismo ejecutivo. Y aquí también, perdón, debemos de excluir, jóvenes, 14 ministerios, 3 de ellos. ¿Cuáles? El Ministerio de la Defensa Nacional, es decir, toda la gente del ejército. Ellos cuentan con su propia norma, una ley especial de todos los niveles que tiene el ejército, en este caso Guatemala. La gente que trabaja en el servicio diplomático, ¿sí? La gente que trabaja en el servicio diplomático. Ellos son casos especiales que no están dentro del ámbito del organismo ejecutivo, pero por su naturaleza, la naturaleza de las funciones que realizan, han emitido sus propias normas para regular entonces la relación de trabajo entre ese ministerio con sus trabajadores. Y la red diplomática es del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? El Ministerio de Defensa Nacional. Muy bien, son 2 leyes entonces, pero 2 leyes, y para 2 ministerios. O sea, como que se reduce, ¿verdad?, el ámbito de aplicación de la ley de servicio civil. Muy bien, entonces quedamos de que cómo considera y cómo conceptualiza la ley de servicio civil a los servidores públicos. Son aquellas personas que prestan un servicio en la administración pública. Que paréntesis dijimos, del organismo ejecutivo. 12 ministerios, a excepción de las 2 que ya mencionamos, aclaramos. Muy bien. El otro articulito que debemos mencionar acá, porque vale la pena de mencionar por qué, es el artículo 5. ¿Alguien más que me pueda ayudar con la lectura? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. A ver. Claro. Fuentes supletorias. Artículo 5, ¿verdad? Sí. Las cosas no previstos, los casos no previstos en esta ley deben ser resueltos de acuerdo con los principios fundamentales de la misma. La doctrina de la administración de personal en el servicio público, la equidad, las leyes comunes y los principios generales del derecho se relacionan con el artículo 2 del reglamento. Así es, así es. Muchas gracias. Las fuentes supletorias, no leyes supletorias, ¿verdad? Fuentes supletorias. Los casos, los vacíos, las dudas que surgen en esta ley
cuando se está aplicando para casos concretos, pues ya nos da la dirección, ¿verdad? El lineamiento para dirigir nuestra atención, y eso sirve para sustentar, para la resolución de los asuntos. En primer lugar, para el órgano, ¿verdad?, que conoce de una petición o de una impugnación, y de parte nuestra, como los recurrentes o como abogados asesores, ¿verdad?, sabemos cuáles son las fuentes que tenemos que aplicar. Los principios fundamentales de la misma, pues son los que están contemplados en el artículo 3, que no lo leímos, la verdad, ahí están. Las doctrinas de la administración de personal, es decir, todos aquellos argumentos técnicos o científicos relacionados con la administración de personal. Tal vez no solo para la administración pública, para la administración privada también, ¿verdad? Porque hay principios muy especiales de carácter técnico a veces, ¿no? Que deben tomarse en cuenta, que ayuda para fundamentar nuestra relación y la equidad, es decir, la justicia, pues. El principio, además del principio de la legalidad, de la juridicidad. Las leyes comunes, como cuáles, como este carácter laboral, pues yo diría una ley común podría ser el Código de Trabajo, ¿ah? El Código de Trabajo. Pero en primer lugar está la Constitución política, el Código de Trabajo y la ley del organismo judicial, que es una ley, si se quiere, especial para el organismo judicial, pero la misma ley contempla su cuerpo, que es aplicable para otros casos. Es decir, entonces, para el ámbito del derecho administrativo, es factible o es posible tomar en cuenta normas contempladas en la ley del organismo judicial para desarrollar, para aplicar con justicia las normas o los derechos contemplados en esta ley a favor de un servidor público. Esto es lo que tenemos que tener presente siempre. Si las lagunas, las dudas, los vacíos que decimos en esta ley, lo podemos superar en ese sentido. ¿Cuáles son los principios? Tenemos que ir entonces un poquito a la doctrina y a la ley. Y a la ley ya hicimos más o menos la mención de qué leyes podemos aplicar. Otra norma que considero fundamental para tener presente, ¿no? Es decir, la memoria, pues, porque tenemos que manejar con puntualidad y con rapidez. El artículo 9. Otra compañera, solo compañeras han participado, jóvenes. Pero vamos, ¿qué dice el artículo 9? Artículo 9. Órganos superiores. Se crean los siguientes órganos superiores encargados de la aplicación de esta ley. 1. Junta Nacional de Servicio Civil y 2. Oficina Nacional de Servicio Civil. Muchas gracias. Aquí, a mí me interesa, jóvenes, a mí me interesa sobremanera que ustedes tengan presente el nivel jerárquico de las autoridades de servicio civil en Guatemala. Ya. El jefe supremo, dice el artículo 8, que eso ya lo leyeron ustedes, que es el presidente de la República, pero él realiza función política, nacional e internacional. La función administrativa, dijimos en su momento, realiza el Ejecutivo a través de los ministros. En este caso, administración de personal y la administración pública, dos órganos. Y en ese gran campo de servicio civil hay dos órganos. Uno, de carácter colegiado, que es el número 1, Junta Nacional de Servicio Civil, su nombre es Junta. Es el órgano colegiado, el órgano colectivo, que decide, que analiza, que discute y decide, ¿ya? El derecho en discusión cuando se da. Y en la Oficina Nacional de Servicio Civil, claro, la oficina es representada por una persona. El titular de esa oficina se llama director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Incluso hay un subdirector. Bueno, entonces, repito esto. Nos interesa tener presente que en el campo de servicio civil en Guatemala existen dos órganos. Uno de mayor jerarquía, ¿va? De carácter colegiado o colectivo, se llama Junta Nacional de Servicio Civil. Y la integración, ya ustedes ya leyeron la ley,
y yo no lo voy a pedir acá, va, está integrado por 3 personas, ¿no? Y un secretario ejecutivo. Bueno, y la Oficina Nacional de Servicio Civil también lo dice la misma ley, el director de la Oficina Nacional. O sea, un órgano colegiado y un órgano unipersonal. El otro discute, analiza y decide. Y el director, el órgano unipersonal, es el que ejecuta, es el que hace el trabajo, pues, en otras palabras, es el que administra, ¿ya? Todas las funciones que dice la ley de servicio civil. ¿Estamos? Eso es lo que me interesa a mí. Ubiquemos. ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes? Cuando estemos analizando propiamente el recurso administrativo de X, que ustedes ya saben cómo se llama, ¿dónde se tramita? ¿Va? Aquellas preguntas. ¿Dónde planteo? ¿Ante quién presento el recurso? ¿Quién resuelve el recurso? ¿No? ¿En qué día debe presentarse? O plazo para presentar, plazo para resolver. Bueno, aquel cuadrito que hicimos, aquí hay que traerlo ya en la mente para la ley de servicios civiles. Trámite y resolución. ¿Ah? Entonces, eso es lo que nos interesa. La ubicación de la autoridad, porque son ellos los responsables de tramitar en un primer momento, y quizás el otro para resolver, ¿verdad?, el recurso. Y por esa razón matizamos esta lectura del artículo 9. Vamos, por favor, al artículo 10, que nos interesa. Debemos de tener también saber o conocer la responsabilidad de los funcionarios públicos, el ministro de Estado, ¿no? Directores, qué sé yo, ¿va? Donde va a ser aplicada esta ley. Su apoyo, cualquier compañera o compañero, por favor. Artículo 10. Responsabilidad de los funcionarios. Es responsabilidad de los ministros de Estado y de los funcionarios que dirigen las dependencias incorporadas al régimen de servicio civil cumplir y hacer que se cumpla esta ley en sus respectivas dependencias. Muchas gracias. O sea, si bien es cierto, el administrador, el competente, ya, para desarrollar la ley de servicio civil, pero también acá ya nos dimos cuenta, con el artículo 10, todos los ministros de Estado, todos los funcionarios, directores generales, subdirectores, todos los técnicos, jefes de departamento, todas las dependencias, pues, de la Administración Pública Central, deben contribuir, deben apoyar para el buen funcionamiento, la buena aplicación de esta ley. Pongan ustedes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un servidor público del Ministerio de Finanzas Públicas. Pues algo ocurre con un empleado, un servidor público de qué dependencia, puede recurrir a la Oficina Nacional de Servicio Civil a reclamar su derecho, ¿no? O a impugnar una resolución. Pues tiene que contribuir, tiene que apoyar para el buen desarrollo del trámite de resolución el ministro de Finanzas Públicas. Y así todos los ministerios o los directores generales donde proviene la reclamación o la petición del derecho de un empleado público. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Sí, aquí pues ya vimos que hipotéticamente los ministros tendrían que hacer cumplir la ley de servicio civil, pero como usted lo mencionó al inicio, prácticamente en la actualidad esto no se da. La ley de servicio civil casi que está de adorno. En la mayoría de ministerios no se cumple. Cuando hay despidos, aunque la Junta ordene la restitución del empleado que apela ante la Junta y obtiene una resolución favorable, esta no se ejecuta. Normalmente hasta que una sala de previsión social ordena la restitución, se hace. De lo contrario, lo que la Junta ordena es prácticamente adorno. Entonces, aquí, Karen, ¿dónde estaría Yanina. la responsabilidad? Karen, tu micrófono. Karen, Yanina, muchas gracias por la intervención. Voy a aclarar. Pero antes les pido, por favor, que apaguen su micrófono. Hay niños por ahí, hay interrupciones, de verdad. Nos pierde la atención. Les agradezco mucho. Sí. Muy bien, Karen. Que usted dio algo de una crítica. Solo yo estaba criticando en un momento hasta que me reparé un poco. Bueno, claro, en la práctica sí sucede. En la práctica sí sucede. Eso es lo que
molesta. Yo sí, yo fui servidor público, sí, fui asesor y luego como abogado litigante he recurrido y ahora en el campo del derecho administrativo, ¿no? Señores, por eso está la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Karen y Anís, si usted le toca, ya sea personal o asesorando, tiene que aplicar las leyes que tenemos. Lo que usted dice, la Junta Nacional de Servicio Civil, aunque eso es en el caso de un despido, pues, aunque la Junta Nacional diga, se reinstala la persona, ¿no? Porque ahora yo dije, utilicé el concepto de compadrazgo, el amiguismo, pariente, etcétera, son colocados de la administración pública, no les interesa, digámosle de una vez, no les importa la vigencia del derecho de un servidor público. Tiene ya con 10, ¿cuántos años de servicio ha hecho carrera administrativa bajo el renglón 011 y lo cambia para poner a alguien ahí recomendado? Y ese alguien sin capacidad, ¿no? Sin pasar de los procesos de clasificación o asignación de puestos y salarios, que son mecanismos que contempla la ley y su reglamento y lo pone en práctica, lo administra la Oficina Nacional de Servicio Civil. Entonces, ¿qué sucede? Como dice Karen, aunque la Junta diga, tiene derecho a ser reinstalado, el servidor público, quizás feliz, toma la resolución y va. La autoridad nominadora, que son los ministros, no acata, no responde. Entonces, pues ahí aplica ya el código de trabajo, jóvenes. Aquí, Servicio Civil da por agotado el trámite, el conocimiento del asunto y ya está cumplido. Si el servidor sigue afectando su derecho, señores, definitivamente hacer uso de la vía judicial. Plantear la demanda, ¿verdad?, contra esa dependencia administrativa. Y lo vamos a ver, Karen dijo ya una sala de trabajo y producción social, porque ahí hay que recurrir, ¿verdad? Vamos a leer el artículo 80. Ahí se plantea la acción judicial, se sigue un proceso. Y ya ahí entonces la discusión que se está poniendo en práctica, el derecho laboral. Y el derecho laboral joven, como uno de sus principios, tutelar a la clase trabajadora. Por lo tanto, las salas le dan así, de manera sencilla, razón al empleado público. Y regresa al empleado público a la dependencia. Aquí hay una orden judicial y que se reinstale. Y también se da el caso que no. Aquí hay dos cosas. Uno, plantear una acción penal contra el ministro como autoridad nominadora de no respetar, no acatar la orden judicial por desobediencia, ¿va? Un delito de desobediencia cometido por un ministro. Pero imagínense ustedes que también como ministro, vamos a hablar de su oportunidad, que un ministro como funcionario público y por ley no se puede deducir responsabilidad jurídica de tipo penal de manera inmediata, digamos, sino que hay que desarrollar un procedimiento que llaman antejuicio. Señores, ese antejuicio que lo va a conocer, engorroso el ejercicio del derecho de petición acá, en este sentido. El antejuicio lo discuten los diputados y ustedes han escuchado en la parte cómo se desarrolla el antejuicio hoy en este congreso que tenemos ahorita. Entonces, por eso está la acción constitucional de amparo, porque aquí hay una violación de derecho fundamental al trabajo, plantear amparo. El amparo lo tiene que plantear ante el ámbito del organismo judicial, ¿verdad? Allá se nombra un tribunal extraordinario de amparo quien va a conocer del mismo y al amparo, si no se cumple, señor, que es un derecho ya constitucional, una norma de categoría constitucional, aquí es donde se logra la reinstalación. Hasta ahí. Pero todo esto, jóvenes, cada paso, cada nivel, cada vía, pues eso va a pasar años.
Hoy yo estoy manejando 2 casos en ese sentido y estamos en amparo. Entonces, me está hablando como que si yo estuviera tocando el caso que tengo en mi despacho, con el caso que plantea acá. Así sucede. Entonces, se recurre en amparo. ¿Ya? Eso es el único medio. Tardado, porque lleva mucho tiempo, sí, pero debe ser desarrollado. El debido proceso, jóvenes. Desarrollar el debido proceso acá para poder lograr la vigencia del derecho afectado, el derecho violentado. ¿Estamos, Karen? Le doy toda la razón. Le doy toda la razón en ese sentido de lo que ocurre. No acá. Toda la norma esta, de lo que acabamos de salir de leer, porque ahí salió, ¿verdad?, el argumento del artículo 10. ¿Dónde queda? Señores, esa norma no es cumplida. Por eso decía, la ley ya no es aplicable. Aquí esta norma, por ejemplo, ustedes ya tal vez tendrán alguna idea de propuesta para reformar esta norma, ¿no? ¿Cómo podemos dar una fuerza imperativa acá a esta norma? Para obligar al ministro desde ese nivel, ¿no? Para no llegar a lo que hoy día se sufre, para poder tener vigencia, lograr pues poner en vigencia un derecho laboral afectado. Bueno, qué bonito todo esto, esta discusión que estamos llevando a cabo, y el tiempo se nos avanza, pero muy interesante. Si hay intervenciones, por favor, con toda confianza y claridad, hagámoslo, para ustedes, para todos y para mí, ¿no? Nos ayuda. Bueno, y de ahí creo que estos son los artículos que yo considero en términos generales, ¿verdad?, que son puntuales, que debemos de conocer, y creo que se dan cuenta, y si vamos a ir buscando otros artículos, creo que nos damos cuenta de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido. Un poco, digo, con poco de lo que hemos analizado, ha dado lugar, pues, de pensar, de reflexionar, ¿verdad? Bueno, ahora, jóvenes, vayamos al artículo 18 de la Ley de Servicio Civil para entrar ya a una situación que nos interesa encontrar en la ley. Vamos. ¿Alguien más? ¿Alguien? Artículo 18. Resoluciones. Gracias. Las disposiciones de la Junta Nacional de Servicio Civil deben ser adoptadas por mayoría de sus miembros y tienen carácter de definitivas, salvo en los casos de destitución que pueden discutirse ante los tribunales de trabajo y previsión social. Muchas gracias. Aquí hay algo que complementa la postura de la compañera que intervino hace un ratitillo, Sandy. A mí me interesa saber qué hace la Junta Nacional de Servicio Civil, y eso es lo que, y el resultado de su quehacer, pues emite resoluciones. Eso es lo que queremos detectar acá. Y las resoluciones que toma la Junta Nacional, dice que de la Junta Nacional de Servicio Civil, deben ser adoptadas con mayoría de sus miembros. Son 3. La mayoría sería no, el voto favorable de 2 para decir un sí o no, procede o no procede la reinstalación, por ejemplo, la clasificación, la asignación de puestos, etcétera. Pues tienen que darse en ese sentido por mayoría de sus miembros, la mayoría de sus miembros, ¿va? Y tiene carácter definitivas, es decir, no se discute ni ahí ante la Junta Nacional de Servicio Civil, ni ante otra vía, ni ante otra autoridad u órgano administrativo, salvo en los casos de destitución. Por eso es que el tema que hablamos acá y que llamó la atención a Sandy, creo que Sandy, la compañera que intervino, se me fue el nombre, pero el caso es que de despido o destitución con causa justificada o sin causa justificada, el trabajador tiene derecho de pedir de pedir su revisión, su reinstalación, etcétera, ¿no?, por el despido. Y si esta resolución por despido o destitución
la Junta Nacional lo confirma. El caso que dijo, que puso en práctica la compañera Silvia Titío fue aquello de que la resolución de la Junta, en el caso de despido de una persona, fue favorable, ¿va? Y él se va ante el ministro para que sea reinstalado de su puesto, pero el ministro no obedeció, no acató y desobedeció la orden de la autoridad administrativa, y por eso se tuvo que recurrir a la vía judicial. Y ella mencionó sala de trabajo, dijo de una vez, y efectivamente aquí está, que solo se discute, ¿ya? Solo se discute ante una sala de trabajo y previsión social. Vamos a explicar. Tal vez ustedes ya se están preguntando, ¿por qué no a un juzgado? Yo preguntaba eso cuando estudiaba y cuando trabajé ahí. Jóvenes, como la resolución dada en este caso es por un órgano colegiado, 3 miembros. Y ya vimos que tiene que ser dictada o resuelta por mayoría de sus miembros. Pues entonces, el nivel, ¿ya? Ahí sí que horizontal, competente para conocer, analizar y resolver una impugnación contra esas resoluciones, tiene que ser, eso fue el criterio legal, ¿no? Tiene que ser también por otro órgano colegiado, solo que aquí, vía jurisdiccional, en el ámbito judicial. Por eso es que se establece ese nivel, ¿no? Que la discusión de la resolución administrativa en la vía administrativa tiene que ser ante un órgano colegiado del mismo nivel para tener aquella capacidad de análisis, ¿no? De discusión y resolución efectiva. Esa es la razón, jóvenes. Por favor, y así esto lo vamos a tener que ver nuevamente en el artículo 80. Espero terminar con la lectura de esos artículos. Estamos entonces. Que las resoluciones que emite, claro que el artículo no dice exactamente, la Junta Nacional como colegiado, cabalmente. Y porque es la Junta Nacional que con de todo las impugnaciones, o sea, pues, es administrativo, ¿eh? Que se plantea contra las decisiones de la Oficina Nacional de Servicio Civil, ¿ya? Una resolución administrativa, por supuesto, emitida por la Oficina Nacional de Servicio Civil, escuche bien, de las materias que establece el artículo 19, el numeral sexto, por ahí, por ejemplo, reclutamiento, o sea, para calificar y captar a una persona. Eso quiere decir reclutamiento. Selección, nombramiento, asignación o reasignación de puestos, traslados y el despido, ¿ya? Que se da en este ámbito por la Oficina Nacional de Servicio Civil, porque fíjense ustedes, técnica y legalmente para darse un despido, que es el tema más aplicable en esta ley, en un ministerio debe contar con el visto bueno, con la opinión técnica favorable de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Es decir, la decisión que va a tomar un ministro de Estado de despedir o de destituir un servidor público tiene que estar avalado por la Oficina Nacional de Servicio Civil. Pero ese es el hecho que no se da, ¿ya? El ministro actúa por sí solo. Y la Oficina Nacional de Servicio Civil está fuera de todo esto. Pero para su conocimiento, en un primer nivel, para el trámite, un primer nivel, o mejor dicho, el desarrollo del procedimiento administrativo de trámite, lo hace la Oficina Nacional de Servicio Civil como órgano técnico, órgano unipersonal. La resolución que emita esta oficina es la que tiene que ser discutida por medio de impugnación por la Junta Nacional, ¿no? El asunto de despido, recalcamos acá, que emita o que resuelve, ya sea favorable o desfavorablemente, la Junta Nacional de Servicio Civil, primero, si no acata el órgano, el ministro de Estado, así claro, o si no se declara con lugar la reinstalación,
podrá ser discutida, ¿verdad?, ante una sala de trabajo y previsión social. Ya allí, en el ámbito judicial, jóvenes, la ley aplicable es el Código de Trabajo, ¿sí? Entonces, la ley de servicio civil descansa acá. Ya es el Código de Trabajo el que se aplica. ¿Estamos? Muy bien. Artículo 19. Ya vamos terminando acá. Artículo 19. Otro compañero que me ayude con la lectura. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 19. Deberes y atribuciones. Además de los que se asignan por otras disposiciones de esta ley, son deberes y atribuciones de la Junta Nacional de Servicio Civil. 1. Rendir al presidente de la República y al Congreso memoria anual de sus labores y suministrar los informes adicionales que se le requieran. 2. Colaborar en la promoción del mejoramiento del Sistema Nacional de Servicio Civil. 3. Aprobar o improbar los proyectos de reglamentos que elabore el director antes de ser sancionados por el presidente de la República. 4. Adoptar normas para su organización y funcionamiento interno, las que entrarán en vigor una vez aprobadas por el presidente de la República. 5. Nombrar o remover a su secretario y demás personal administrativo cuando fuere necesario. 6. Interesado, las reclamaciones que surjan sobre la aplicación de esta ley e investigar y resolver administrativamente en apelación a solicitud en las siguientes materias: reclutamiento, selección, nombramiento, asignación o reasignación de puestos, traslados, suspensiones, cesantías y de... Muchas gracias. Vamos a ver aquí lo que nos interesa. Claro que hay que saber pues cuáles son las funciones, ¿verdad?, o atribuciones de la Junta Nacional de Servicio Civil, cómo debe comportarse ante el presidente de la República como su jefe, ¿verdad?, cómo debe apoyar o contribuir con el Sistema Nacional de Servicio Civil. Es decir, la Junta Nacional puede emitir opiniones o bien puede emitir dictámenes que le solicitan cualquier otra dependencia de las otras administración descentralizada, por ejemplo, ¿no?, una municipalidad, la USAC, la Confederación Deportiva Autónoma, pueden consultar a la Junta Nacional por considerar un órgano técnico y recursos humanos en acción de personal, ¿no?, en la administración pública. Pueden hacer eso. Y así, entre todas las funciones o atribuciones, que son 6, ¿se dieron cuenta ustedes? El que nos interesa, jóvenes, para extraer o recoger en esa lectura que hizo el compañero, es en el numeral sexto. En el numeral sexto. Aquí dice, yo voy a repetir, investigar y resolver administrativamente en apelación. Jóvenes, ahí está el recurso. Ahí está el nombre del recurso administrativo como medio de impugnación establecida. ¿Se recuerda el concepto? Establecida la ley a favor del empleado público o servidor público en este caso, ¿no?, para impugnar resoluciones desfavorables emitidas por la Junta Nacional de Servicio Civil, ¿verdad? Entonces, se recuerda que el compañero leyó las materias. Hay 9 materias. Hay 9 materias. Todo esto son funciones técnicas que realiza la Oficina Nacional de Servicio Civil. Cuando notifican al trabajador o servidor público, y si él considera que ya afecta, ya sea un traslado, un empleado acá de salud pública ahorita, ¿va?, aquí en la capital, de cualquiera, ya la dirección, una función administrativa, o un hospital, qué sé yo, lo trasladan a Puerto Barrios, por ejemplo, ¿no?, o a otro departamento, o un lugar fuera o lejos de su residencia, familiares, etcétera, que afecta, ¿no? O le dan o le asignan otras funciones que no le corresponden, pero que también viola el principio aquel, igual trabajo, igual salario, ¿va?, más funciones y salario igual, ¿va? Entonces, cuestiones así puede afectar. Esos son objetos de recurso de apelación. Plantea contra esa resolución y lo conocerá la Junta Nacional de Servicio Civil. Ahora, frente a las resoluciones de todas estas, son las que dice el artículo 18, a que leímos, todas a menos, y que no sea, ¿va?, el despido o destitución, todas son definitivas. Lo que diga la Junta Nacional del recurso de apelación planteado por un traslado, ¿no?,
una asignación o reasignación de puesto que le afecta, pues ahí termina en la Junta Nacional de Servicio Civil, en la vía administrativa. Aquí puede generar dudas. Ustedes ya podrán formular sus preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar si el servidor público fue trasladado a Puerto Barrio, el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? De salud pública, y impugnó, y la Junta Nacional confirmó la resolución, y si que efectivamente al trabajador le afecta su salud allá, por el clima, la distancia, familia, etcétera, ¿ustedes qué creen? Como dicen los mexicanos, va. Esa persona podrá quedarse así callado, pues, tranquilo. Yo diría que no. Si yo fuera como servidor público o abogado de un trabajo, un caso así, no plantearía otra acción, jóvenes. Puedo recurrir también en amparo, ¿ya? Que recuerdes de que la lectura que ustedes han hecho del artículo 10 va en ámbito, que no sea susceptible de amparo. Podrá recurrir este servidor público. Este es como un consejo y algo agregado para su conocimiento, ¿eh? Por favor, y yo lo estoy manifestando, ¿no? Ahora, el caso claro que está aquí, que sí se puede seguir discutiendo, ¿eh? En otro ámbito, en otra jurisdicción, es el caso de despido que dice el artículo 19, que confirma con el artículo 18. ¿Eh? Se discute a la vía judicial ante una sala de trabajo y provisión social, y aquí viene, vale aquí la explicación hecha con el artículo 18, ¿no? ¿Por qué el conocimiento, el planteamiento ante una sala de trabajo y provisión social? ¿Sí? Bueno, esto nos da entonces la base legal de ubicar el recurso administrativo que nos interesa. Ya lo localizamos, ya encontramos el recurso que contempla la ley a favor del servidor público, que es el recurso de apelación. ¿Sí? Ahora, preguntémonos. Y ahora, yo siempre hago, jóvenes, preguntas así de, me van a perdonar la expresión de cajón. Es decir, para el conocimiento de uno, la vida práctica. El recurso de apelación, ¿en qué forma se plantea? ¿En qué plazo se debe plantear, presentar? ¿Ante qué órgano debe ser planteado? ¿Qué órgano debe resolver el recurso de apelación? ¿No? Y si es desfavorable el recurso de apelación planteado, ¿qué debe hacer el sujeto de derecho afectado? Yo ya di mi explicación. Ante las otras materias dije, yo plantearía amparo. Yo dije así, plantearía, ¿no? Amparo. Pero con claridad meridiana, el asunto de despido, la ley da la salida, señala la forma de actuar. Vía judicial, sala de trabajo y provisión social, para los casos de despido, jóvenes. Bueno, entonces, vamos aquí al artículo 80 para finalizar nuestra lectura. El artículo 80 es un poco largo. Alguien que me pueda ayudar, así que tenga buena voz. Ustedes que tal vez tienen café a la par o agua, se pueden ayudar. ¿Alguien más me puede ayudar con la lectura? Artículo 80, procedimiento. Gracias, Las Ariel. reclamaciones a que se refiere el inciso 6 del artículo 19 de esta ley y las demás en ella contenidas deberán sustanciarse en la forma siguiente. El interesado deberá interponer por escrito su impugnación ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil dentro de un término de 3 días a partir de la notificación de la resolución recurrida. Presentado el escrito anterior, el director dará cuenta inmediatamente a la Junta Nacional del Servicio Civil, la cual deberá resolver en un término improrrogable de 30 días a partir de la recepción de las actuaciones. Si la Junta no hubiera proferido la respectiva resolución en tal término, únicamente en los casos de despido, se tendrá por agotada la vía administrativa y por resuelta negativamente la petición, a efecto de que los apelantes puedan acudir ante las salas de trabajo y previsión social a plantear su acción. Tales tribunales resolverán conforme a las normas del procedimiento ordinario de trabajo en única instancia. En los demás casos contemplados en esta ley, la Junta deberá resolver todo reclamo dentro del mismo término de 30 días,
pero las resoluciones dictadas tendrán el carácter de definitivas e inapelables. La Junta dará audiencia al recurrente por un término de 48 horas para que exprese los motivos de su inconformidad. La Junta, al recibir las actuaciones, pedirá inmediatamente al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y siempre que los estimare necesario que se amplíen las investigaciones, se reciban nuevas pruebas y se practiquen todas aquellas diligencias que se consideren indispensables para lograr un mejor juicio. En esta función, la Junta goza de la más amplia facultad para la calificación y apreciación de las circunstancias de hecho que tengan relación con el caso por resolver. Las resoluciones de despido de la Junta deberán ser recopiladas en la Secretaría de la misma. Gracias, Diego. Dije, un artículo algo grande, en el sentido de jóvenes. En tan solo un artículo, que es el artículo 80, señala o se establece el procedimiento administrativo para tramitar y resolver el recurso de apelación. ¿Se dan cuenta? Y también confirma ahí que son apelables todas aquellas materias que leímos en el artículo 19, numeral sexto, ¿verdad? Materia de reclutamiento, asignación, o sea, asignación, traslado, etcétera, hasta despido. Aquí confirma, ¿ya? Que la resolución de la Junta por todas las otras materias son inapelables, que decía, y aquí está. Pero ustedes pueden, ¿ya? Seguir defendiendo el derecho, su derecho, o el derecho del ciudadano que les pide apoyo, a recurrir por otro medio, con otra acción. Y el caso especial, el despido, pero que hay una cosa que agrega o manifiesta el artículo. Primero, habíamos dicho que si la Junta Nacional de Servicio Civil resuelve desfavorable la reinstalación del trabajador, este trabajador puede recurrir a la vía judicial a seguir dependiendo de su derecho en la vía laboral ante una sala de trabajo de provisión social, ¿verdad? Pero también que dice que al no ser resuelto el recurso de apelación por la reinstalación solicitada en el plazo de 30 días, porque se dan cuenta también otro elemento, ¿no? Otro requisito, que son 30 días para resolver, jóvenes. Siempre mantener presente el concepto de resolver, que es distinto al de trámite, de resolver 30 días. Entonces, sí, aquí dice, si la Junta Nacional no resuelve en el plazo de 30 días, ahí automáticamente está el silencio administrativo, ¿no? En otro sentido. Pero la ley dice acá, debe darse por agotado la vía administrativa y por desfavorable la apelación planteada. Pues el trabajador de inmediato, jóvenes, aunque hay plazo de 30 días, ¿no? De acuerdo ya al Código de Trabajo para plantear la demanda. Aquí, aclaro una cosa. Cuando se plantea la demanda, que es la acción judicial, la demanda laboral ante una sala de trabajo de provisión social, los magistrados de esa sala no van a reclamar el agotamiento de la vía administrativa. Es decir, el principio de definitividad que habíamos dicho anteriormente cuando analizamos de recursos administrativos, ¿no? Artículo 19 de la Ley de Amparo, para este caso. ¿Por qué? Porque es un derecho humano el derecho de trabajo, ¿sí? Es derecho humano. Por eso es que la sala vino la demanda en virtud del silencio administrativo de la Junta Nacional. Bueno, venga, dice, de todas maneras se le tiene que dar trámite. Es decir, ojo para ustedes como trabajadores del Estado, ojo para el futuro como abogado, ¿no? Cuando entren a asesorar un caso. No hay obligación de amparo previamente para plantear demanda judicial. Muy bien, para terminar, ¿en qué tiempo hay que plantear y en qué forma? Por escrito, ¿va? Dice el artículo. ¿En qué plazo? Dentro de 3 días. 3 días, pero debe tomarse en cuenta. Aquí jóvenes deben tener presente, ¿no? 3 días más corto todavía el plazo al tiempo, pero que también dentro del día, tomando en cuenta el día que fue notificada la resolución. Es decir, fue notificada hoy 30, hoy martes 30. Hoy debe contarse el plazo. Hoy 30, mañana 1, pasado mañana 2. Es decir, el plazo para plantear el recurso de apelación
en estos casos, el día jueves. El día jueves tendría. 3 días. No como nos decía para la ley de lo contencioso, no para los recursos ordinarios que vimos, pues dentro de 5 días, a partir del día siguiente, etcétera. Aquí es tajante, ¿no? 3 días a partir del día de la notificación del despido, pues, del traslado, todo esto, ¿eh? Pues eso tiene que hacer, ¿ante quién? Respondiendo a las preguntas que yo formulé, ¿ante quién? Ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Esta oficina debe darle trámite, ¿no? Recoger pruebas, qué sé yo, medios, dictámenes, etcétera. Ya tiene formado el expediente para que la Junta resuelva con rapidez, porque tiene 30 días. Entonces, eleva la Junta, ¿no? Aquí no hay plazo para que el trámite se desarrolle. Pues entonces, aquí viene la ley de contencioso administrativo, ¿no? El artículo 1, que hemos leído varias veces, se aplica en este caso. Jóvenes, podemos dejar ahí el cuestionario, el laboratorio, el pequeño, no sé cuántas preguntas. Hice ahí como 9 preguntas. Traten la manera de ir ustedes desarrollando y tenerlo presente, ¿ya? Para el examen. Yo antes, cuando estábamos en clases ordinarias, yo recibía un informe por cada cuestionario, pero aquí les traslado a ustedes como para ir formando una ficha, ¿no? Un folder ahí respondiendo, porque esas son preguntas para la vida práctica de uno, y a lo mejor ahí va a surgir una pregunta para el segundo parcial. ¿Estamos, jóvenes? Entonces, la ley de clases pasivas civiles para el jueves, por favor. Les deseo feliz noche. Solamente una duda. ¿Los laboratorios tienen alguna fecha de entrega? ¿O únicamente son para que nos queden a nosotros para el examen? Exactamente, Diego. A eso, pues yo decía, ¿no? Esa hoja, ese laboratorio les va a servir a ustedes para su conocimiento propio, pues. Hagan una ficha, un folder ahí, un cartapacio, van llenando, para cada ley que les va a servir, dije, para su conocimiento perenne, puntual, ¿no? O bien ahí se va a extraer una pregunta para el segundo parcial, dije, ¿no? Material de lectura, pues. Les va a servir de apoyo. ¿Estamos jóvenes? Muy bien. Mejor son unas 3, ¿Sí? Mejor son unas 3 preguntitas, ¿Por qué? Del examen, le digo, para el examen. El examen, joven, tal vez vamos a poner casos así, hipotéticos, pues para que ustedes reflexionen ahí como abogados. A ver qué hacemos. Para cada caso una pregunta, para cada caso una, 2, 3 preguntas. A ver qué hacemos, no se preocupen. Les deseo feliz descanso. Hasta el jueves. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.